Bienvenidos nuevamente al curso de automatización con herramientas libres. Bueno, retomando el ejercicio que hicimos en el pasado video, vamos a trabajar o nos vamos a concentrar netamente en la lógica cableada. Por ende, el diagrama que tenemos del lado izquierdo va a desaparecer. Entendamos esto como el diagrama ladder y esto que tenemos acá en la parte derecha es el diagrama de contactos o le diríamos lógica cableada. Entonces voy a tomar este componente y lo voy a sacar de acá. Listo, habiendo quitado los componentes de lógica cableada, ladder, voy a trasladar o voy a trabajar en esta parte de la pantalla. Bueno, una aclaración, cuando uno trabaja este tipo de diagramas, lo que voy a hacer es rotar la alimentación. Digamos que lo voy a rotar 90 grados hacia la izquierda y este otro componente que es el neutro también lo voy a rotar 90 grados hacia la izquierda. Voy a quitar los excedentes y voy a acercar esto. La idea cuál es, efectivamente seguirle dando un orden a el trabajo o a las conexiones. En este caso voy a trabajar con cable de fase y cable de neutro. No se va a trabajar ni con positivo ni con negativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a sobreentender? Lo vamos a entender que iniciamos de la secuencia desde la parte superior y la terminamos en la parte inferior. Efectivamente sigo trabajando con digamos, la configuración de autoenclava. En ese orden de ideas, el último elemento o componente del circuito va a ser el primer elemento de la siguiente línea. Por ende, voy a tomar entonces un contacto de el elemento que se va a llamar K1 y lo voy a anexar a la parte derecha del circuito, lo cual dice que yo estoy continuando este circuito. Entonces, lo que tengo que hacer es conectar. Quiere decir que aquí sigue el diagrama de conexión. Con este K1 voy a arrancar ahora un contactor. Entendamos a este K1 como una bobina de un relevo y este K1, tanto autoenclavaje como el que me inicia la siguiente línea, son ambos elementos codependientes de esta bobina. ¿No? En ese orden de ideas voy a tomar una segunda bobina y voy a decir que esa bobina ahora es mi contactor. La voy a tomar acá y voy a decir que ahora este señor se llama KM1. Lo conecto respectivamente, efectivamente, el cable de fase lo coloco entre el contacto codependiente de la bobina K1 y la alimentación A1 que sería el elemento o bobina que me alimenta el respectivo contactor. Tomo el cable neutro y efectivamente lo conecto acá. Bueno, entonces, el diagrama ha sido organizado completamente. ¿A qué me refiero yo? Entendamos que la línea 1 y 2 son la parte de control del circuito, la cual yo he cableado. Y la línea número 3, efectivamente la parte de potencia. A pesar que el contacto K1 es codependiente de la bobina del relevo, voy a alimentar con esto el respectivo contactor. Entonces, ahora hago el diagrama de conexiones de la parte de potencia. Digamos que voy a arrancar un motor trifásico. ¿Qué requiero? Requiero de las tres fases. Me vengo aquí a la línea de alimentaciones y saco las tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Que des en cuenta que sería L1 más L2 más L3 y lo conecto acá. Los motores, muchos de ellos, si son de baja o media potencia, tienen 4 hilos, las tres fases y la conexión de la tierra. En el caso de las altas potencias, ya estaremos requiriendo de 5 hilos. ¿Qué quiere decir 5 hilos? Quiere decir que tendríamos las fases, el neutro y la respectiva tierra. Digamos que en este caso yo voy a tomar uno de 4 hilos. El de 4 hilos, ¿qué quiere decir? Que serían las tres fases y la tierra. Si saco el motor trifásico, el más básico de ellos, ya trabaja con tierra, pero así no lo conecte no hay problema, la simulación va a seguir funcionando. Démonos cuenta de que tenemos la tierra, ¿no? Entonces alineémoslo para que efectivamente tengamos las respectivas conexiones. Acto seguido voy a colocar el elemento contactor o interrupciones. Entonces aquí tengo el contactor de 3 hilos, quiere decir que son 3 carreras o 3 polos, ya lo explicaré a lo largo de este video, y lo voy a colocar aquí, contiguo a la alimentación de las respectivas tres fases. Para sobreentender que estas tres líneas o 3 polos dependen de este KM1, este primer contactor, lo que tengo que hacer es cambiar el nombre y aquí lo voy a llamar KM1, KM1. Entonces voy a tomar la primera fase, la conecto, tomo la segunda fase con cable de fase, también la conecto y tomo la tercera línea de fase y la conecto. Si se dan cuenta, me queda alineado perfectamente la línea del contactor, pero no la línea del contactor con el motor. Entonces la llevo al mismo punto, muevo el motor de tal forma que queda perfectamente conectado. Les reitero, como es una herramienta libre, no tiene autoconexión ni buscado de objetivo, es decir,
Si yo tomo la línea, que ella misma se vaya cuadrando hasta llegar al objetivo, no, no lo tiene, ¿listo? Voy a conectar como tal lo que sería el neutro, perdón, la tierra. Vamos a ver si tengo cable de tierra, cable de protección, cable neutro, ok, listo, coloquemos este cable de protección acá, ¿listo? Entonces, inicio, y démonos cuenta que efectivamente el circuito no está trabajando. Si cierro este contacto, el motor, des en cuenta, arranca a funcionar, el contactor queda accionado. Como recordarán y les mencioné el circuito del video pasado, efectivamente la línea sigue autoalimentada a través del contacto de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que la fase baja a través de esta línea y llega hasta la bobina, ya que tengo un contacto normalmente cerrado que no ha sido accionado. Si lo acciono, prácticamente la línea se desenergiza. Entonces, entendamos esto como un arranque y una parada. Aunque normalmente esto se utiliza más bien como start y stop, podríamos entender como este segundo deseo es como una parada de emergencia de todo el sistema. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí tenemos el circuito básicamente entendido. Vamos a cambiar la velocidad del motor, perdón, el giro del motor. La velocidad se cambia con un variador de velocidad. En ese orden de ideas, requeriríamos de un segundo componente o un segundo contactor efectivamente para hacer la conexión. ¿Cómo se cambia o cómo se revierte la dirección de un motor trifásico invirtiendo las fases? Bueno, voy a dar un poquitico más de pantalla, voy a pasar este componente y lo ubico un poquitico más hacia la derecha y este circuito que también va a crecer lo voy a pasar hacia la izquierda para darme más espacio. Bueno, tengan en cuenta que cuando yo cambio o revierto la velocidad, perdón, revierto el giro, tengo que colocar una protección. ¿La protección cuál va a ser? Que efectivamente, si ingresa un contactor a trabajar, el otro bajo ningún motivo va a entrar a trabajar. Uy, esta fase se me olvidó traer esto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, necesito una segunda línea de conexión. Por tal motivo, tengo que prolongar el circuito de control y el circuito de potencia también lo tengo que hacer crecer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Efectivamente, necesitaría un segundo botón. Voy a buscarlo acá. Voy a decir que aquí tengo el segundo botón normalmente abierto o el segundo pulsador, si lo queremos llamar así, que de hecho es un pulsador. Des en cuenta, si aquí tengo por orden S1, S2, este se va a llamar S3. Aquí tengo otro pulsador normalmente cerrado, este va a ser S4. Todos los nombres tienen que llevar una secuencialidad. Pueden ser, bueno, pueden ser, no deben ser únicos e irrepetibles, salvo que yo requiera de reconectarlos. Entonces, cuando yo hago ese tipo de reconexión, tengo que colocar una extensión al botón. Ya lo veremos más adelante. Voy a colocar aquí un mecanismo de protección, por tanto voy a bajar un poquitico la parte donde está la carga. Digamos que, como se habrán dado cuenta, algo que es dispendioso con ese circuito es que muchas de las líneas, al trasladarlas, realmente, digamos que no son tan factibles de mover sin crear de pronto algunos daños en el diseño original o cambios reales. En ese orden de ideas, digamos que voy a colocar aquí por protección un contacto normalmente abierto y ese contacto normalmente abierto me va a garantizar a mí que esta línea nunca entre a trabajar si está trabajando la segunda línea de trabajo. Digamos que voy a colocarlo como un contacto normalmente cerrado, o sea, un contacto codependiente de la segunda bobina. Como este se llama K1, a este lo voy a llamar K2 y lo voy a unir igualmente con cables positivos. Bueno, más que cables positivos son cables de fase. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo en la siguiente línea de control. Efectivamente con el cable de fase alimento a C3, que es el que me va a accionar o va a iniciar la secuencia de la segunda dirección o el sentido inverso del motor trifásico. Conecto la segunda parada y conecto también un contacto normalmente cerrado con el cual deshabilito esta línea cuando la otra línea esté trabajando. Entonces, si aquí la carga se llama KM-K1, aquí el elemento que me lo va a sacar de trabajo se va a llamar K1. ¿Listo? Entonces, tomo la línea de fase, conecto esta línea al elemento disruptor de la señal y coloco la segunda carga, que sería la segunda bobina. Esta segunda bobina se va a llamar K2. Entonces, démonos cuenta que efectivamente este K2 cuando entre a trabajar me abre este contacto y esta línea nunca va a entrar a trabajar. ¿No? Acto seguido hago la respectiva conexión. Entonces, al igual que la primera línea de control, des en cuenta que también tengo que colocar un autoenclavaje. Por ese motivo voy a colocar un contacto normalmente abierto que me va a autoenclavar esa línea de trabajo. Entonces, este autoenclavaje, como me sostiene la segunda línea,
tiene que derivarse de la carga de la segunda línea. Por tal motivo va a llamarse K2. Conecto nuevamente la fase y al igual que el circuito que tenemos al lado, tengo que conectarlo entre el contacto, perdón, o interruptor normalmente abierto y el normalmente cerrado. Entonces, aquí ya viene la parte de potencia. Des en cuenta que tengo 1, 2, 3 y 4 líneas de este diagrama de contactos o lógica cableada y ahora vamos a colocar las líneas de potencia, pero siguiendo dentro del diagrama de conexión. Entonces, démonos cuenta que todo viene perfectamente ordenado. Entonces, aquí estaría la primera línea de control, que sería el contacto entre el contacto normalmente abierto codependiente de K1 y la bobina de KM1, que es el contactor 1. Ojo, hago la misma operación. Voy a colocar un contacto normalmente abierto que sea codependiente de K2. Entonces le coloco el nombre de K2 y coloco la segunda carga. En este caso, como es contactor, el nombre va a ser KM y será KM2. Ya existe un KM1, pues este va a ser KM2. Recuerden, tiene que ir perfectamente alineado para hacer la conexión. ¿Está? Entonces, KM2. Conecto la fase y conecto la línea de neutro. La prolongo desde donde viene y la llevo hasta la segunda bobina. Dejo conectada también la segunda bobina. Asimismo, conecto también las respectivas fases y des en cuenta que he terminado la parte de control. Recapitulando, entonces, démonos cuenta que efectivamente se tiene la primera línea. La primera línea tiene el arranque, la parada, el autoenclavaje y el elemento que me saca de trabajo esa línea para que no entre a trabajar cuando el motor esté funcionando. Es decir, si está funcionando la segunda línea, no lo puedo accionar desde acá, o si no, voy a hacer un daño. La segunda línea que tiene efectivamente la línea de arranque, el autoenclavaje, la parada y tengo el elemento que me desautoriza esta línea de trabajo. Asimismo, tengo la parte de potencia, que es donde yo colocaría el contacto codependiente de la primera bobina y me acciona el primer contactor, que es este, y ya voy a colocar el segundo contactor, que sería KM2, que vendría activado por KM2, que es la segunda bobina que tengo en esta segunda rama. Entonces démonos cuenta que aquí nuestro sistema o nuestro diagrama de contactos creció 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Cada bobina tiene, en el caso de K1, tendría un contacto codependiente, dos contactos codependientes y tres contactos codependientes. ¿Qué me obliga a mí? En el comercio a buscar relevos con tres polos o tres carreras. Asimismo, K2 tendría un contacto codependiente, dos contactos codependientes y tres contactos codependientes. Ahora, voy a colocar el segundo contactor. Entonces, lo tomo de acá y digo que efectivamente aquí voy a colocar el segundo contactor. Este se llama KM1, a este lo voy a llamar de forma ordenada KM2. KM2. Entonces, des en cuenta que lo que tengo que hacer es revertir las fases para invertir que el giro o el sentido de eso. En ese orden de ideas, si en la primera línea 1 y 2 entra L1, voy a decir que para este caso ahora va a entrar ¿quién? Va a entrar L3. Entonces, se toma la línea de fase, cable de fase, y se va a conectar a la línea número 1. Es decir, la fase número 3 se conecta por la línea número 1. La línea número 2 se puede dejar efectivamente en la siguiente entrada, que será el número 3. Y finalmente, la línea número 1 la vamos a ingresar por la entrada número 5, cosa muy diferente que nos pasó con el anterior contactor. Des en cuenta que la línea número 1 entró por el contacto 1, entonces lo tomo y lo llevo hasta la conexión número 5. Acto seguido, entonces la salida sí puede quedar exactamente igual. Yo puedo decir que 2 se puede conectar con la salida 2, 4 se conecta con la salida número 4 y 6 se conecta con la salida número 6. Perfecto. Entonces vamos a simularlo. Iniciamos la simulación. Inicio con ese 1 y des en cuenta que el motor va en un sentido. Entonces, rápidamente, des en cuenta que la línea número 1 está energizada y esta me está energizando la línea número 1, 2, 3, 4, 5. Si yo intento ingresar por la siguiente línea de trabajo, des en cuenta que no puedo invertir el giro. Obligatoriamente, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sacar de trabajo este elemento. Lo saco de trabajo y puedo ingresar con la otra línea de control. Démonos cuenta que el motor ahora me indica que está en el otro sentido y el contactor cerrado es KM2. Si trato de introducir el ingreso por el otro sistema o por la otra línea, no tengo oportunidad. Estoy protegiendo el motor, estoy protegiendo el sistema y estoy revirtiendo el giro del motor. La única forma de ingresar, ¿cuál es? Desalineando o desenergizando esa línea de trabajo. Al desalinearlo, al desalimentarlo, paro la marcha y
puedo ingresar con el otro. Perfecto, listo. Este video queda hasta acá. Por favor, lo montamos para poder entender la mecánica de cómo funciona y familiarizarnos con el respectivo software. Señores, muchas gracias. Ya nos veremos en un próximo video.